Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con Dios, miércoles de testimonios. Qué bueno que otro miércoles podemos estar juntos para anunciar las virtudes de Dios y para proclamar sus milagros y sus prodigios y sus maravillas. Queremos que usted se sienta bien, que usted ponga mucha atención. Posiblemente va a escuchar algo que nunca usted ha escuchado. Este es un testimonio diferente y nosotros estamos muy seguros de que Dios hoy tocará profundamente tu corazón, te dará mucho entendimiento de lo que Él hace y de lo que Él cada día quiere hacer en tu vida. Quiero que ahí donde estás te sientes, confiese al Señor, declare al Señor, le dé gracias por la oportunidad que nos da de poder hoy estar en contacto con sus obras, con sus maravillas, con sus prodigios. Así es que oro al Señor, oro a Dios para que hoy recibas una palabra de fortaleza, para que hoy recibas una seguridad en Dios, para que hoy puedas confiar en su nombre, en su poder, en su grandeza. Y estoy muy feliz, de verdad te lo digo delante de Dios, estoy muy feliz porque estoy acompañado de un joven, ¿verdad? Que ha visto a Dios en su vida desde muy temprana edad, desde los 7 años, ya era un joven inquieto por las cosas de Dios. Desde los 7 años. Y ha visto a Dios a lo largo de su vida. Ha visto a Dios manifestarse de diferentes formas. Ha escuchado a Dios hablarle. Dios ha usado tantas personas para hablarle. Dios ha respondido sus inquietudes. Dios hasta le ha indicado, ¿verdad?, especialidades médicas que tiene que por las que tienes que decidir. Hasta su carrera universitaria, Dios se la mostró. Y él está, yo sé, contento con estar hoy mostrando esto que Dios ha hecho. No solamente en él, también ustedes van a escuchar cómo Dios obró en su mamá y que él mismo confiesa que es el milagro más grande que ha visto. Y él nos va a contar. Juan Manuel, bienvenido a este programa miércoles de testimonio. Saluda a los hermanos, por favor. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a todas las personas que están escuchando este podcast desde toda parte del mundo. Yo sé que tenemos gente desde todos los lados escuchándonos. Que la paz del Señor sea sobre todos nosotros, sobre todos los hermanos que escuchan Amén. este testimonio. Amén, amén. Yo sé que comenzaste a temprana edad la búsqueda del Señor. Yo sé que tú realmente desde niño estuviste inquieto. Cuéntame, Juan Manuel, ¿cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue ese tiempo de 7 años? Que a esa edad tú buscabas de Dios, te ibas solo a la iglesia. Cuéntame eso. Fíjate, por eso es muy importante que los adultos nos involucremos mucho en la formación de los niños en la iglesia, de que le demos carácter a esto, porque recuerdo que había una señora, una hermana, se llamaba la hermana María. La hermana María nos llevaba a la iglesia los domingos. Ella recogía como 30, 40 muchachos y nos llevaba en un autobús todos los domingos a la escuela bíblica dominical de niños.
Y en esas idas a la iglesia, pues yo empecé a escuchar del Señor, de Jesucristo, de las cosas que él hacía, y yo recuerdo que cada vez que pasaba a la iglesia, que hacían el llamado, que quién quiere recibir a Jesucristo, yo toda la semana pues aceptaba al Señor. Con 7 años. Sí, toda la semana. Yo acepto a Jesucristo, yo acepto a Jesucristo toda la semana. Por O si sea, acaso. pasaba con el llamado, tú Sí, pasabas. toda la semana, por si acaso no. No, por si acaso no, tú eres un niño. Sí, Todos los domingos te convertía. todos los domingos. Aleluya. Todos los Gloria a domingos, Dios. todos los domingos no dejaba de eso. Gloria Entonces, a Dios. Qué bueno. esa fue en una iglesia cristiana, íbamos allá y pues me ayudó esa experiencia, y más o menos como hasta los 9 años seguí yendo, después no siguieron llevando, pero... Ahora tú Juan Manuel, es interesante porque yo he visto cómo Dios te tiene señalado desde el vientre de tu madre. O sea, por lo que me contaste, Sí. Dios te señaló desde el vientre de tu madre, porque incluso cuando estuvo tu mamá embarazada de ti, tenía una situación de sangrado que tú vas a tener que decirme otra vez ¿Cómo fue? cómo fue esa oración, porque fue una oración, fue una oración impresionante, Fuerte, ¿verdad? una oración fuerte. ¿Cómo fue eso del sangrado? Mami me cuenta que durante uno de los trimestres del embarazo, yo no recuerdo bien en cuál de los trimestres del embarazo, ella tenía siempre amenaza de aborto, sangrado, amenaza de aborto y sangrado y sangrado y sangrado. Bueno, llega el punto en que mami me dice, ora. En eso le habían regalado una Biblia. Y ora al Señor, está de rodillas en la habitación y le dice: Dios mío, yo voy a abrir la Biblia. Yo quiero que tú me hables. Pues ya yo estoy desesperada, yo no sé si este muchacho se va a morir, si yo me voy a morir, si no vamos a morir los dos, Señor, pero yo quiero que tú hagas lo que vaya a hacer, hazlo rápido, pero háblame a través de tu palabra. Wow. Mami abre la Biblia y fue la promesa que le hizo el ángel a la mamá de Juan el Bautista y al papá, a Zacarías. Y le dice: y te concederá la gracia de tener un hijo. Y mami la tomó para ella esa promesa. Ok. Porque eso es lo que ella le está preguntando al Señor, y el Señor se lo da ahí en la palabra, y te va Por eso te pusieron Juan. a tener el privilegio de tener un hijo, y pondrá su nombre Juan. Mi mamá me dice que eso se le quedó a ella en el corazón grabado. Ok. Entonces, cuando me van a poner el nombre, está ahí con mi papá, que qué nombre que me van a poner. Sí, pero no me dijiste la oración que ella hizo en medio de su desesperación con el sangrado. Ella le decía al Señor: Señor, yo te pido que tú hagas lo que vayas a hacer. Ok. O me matas, o me salvas, o que se muere el niño, o nos muramos. O sea, fue algo muy serio, muy severo, muy desesperado. Estaba desesperada. Recordémonos que estamos en una persona que no es cristiana. Sí, sí. Bajo el contexto de alguien que está desesperada y le pide a Dios: Dios mío. Ella no era cristiana. Ella no era cristiana. Porque no, si no. hubiera sido cristiana no le dice al Señor, mátame. No le va a hablar así, no va a hacer una oración de ese tipo, pero está desesperada, no sabe qué hacer, y le pide al Señor que le revele en su palabra, y Dios le dio una promesa, ella la aceptó para ella. Ella me comenta que ella sintió mucha fe con esa palabra, y ella la tomó para ella, y decía: bueno, yo voy a tener un hijo y se va a llamar Juan. Bueno, y cuando estamos en las discusiones, que mi papá le dice: pero mira, el primer nombre de mi papá es Juan, y dice: sí, es el que le vamos a poner. Y ella se acordaba de la promesa de Dios de que era el nombre que el Señor le había mostrado, y me pusieron Juan Manuel. Pero de ahí vino la parte del Juan. Wow, Juan. Y ¿a qué tú le tenías miedo? O sea, ya tuviste, gracias a Dios, el Señor obró en eso, porque ya tu mamá pudo tener su parto y ya tú fuiste creciendo. Y fíjate que ya a los 7 años tú tenías cierta inclinación, o no cierta, porque tú dices que te convertía cada domingo.
Y entonces eso es muy valioso porque realmente un niño, tú me dijiste que te ibas solo a la iglesia. Nos llevaba, no iba a buscar a la señora y no íbamos en el autobús. Pero después te ibas solo a la Sí, iglesia católica. sí, iba a la iglesia católica solo. O sea, sin nadie, o sea, eso no es normal. Y tú me dijiste que le tenía miedo a las imágenes. Sí. Sí, en mi casa habían imágenes y Okay. donde cuando nací, en la zona colonial, ahí me crié. Ujú. Y en mi casa habían imágenes. Y atrás de mi cama había una, en la sala había otra, y yo siempre la veía y salía corriendo. Yo no podía, nadie me había enseñado qué era eso, pero no era la fotografía, había muchísimas fotografías, yo no tenía miedo a las imágenes, no podía ver una imagen. Yo veía una imagen y salía corriendo. Yo me acuerdo que eso era, cuando pasaba por el pasillo, salía corriendo a las imágenes. No sé por qué, pero desde pequeño tenía muchísimo miedo a todo lo que eran imágenes. Y es cierto que a los 9 años de edad tú tenías la capacidad de amanecer orando. En una ocasión, no era siempre, pero tuve No, a veces lo hacía. Lo que pasa es que tuve una experiencia cuando tenía 9 años. Cuando tenía 9 años, yo venía de mi casa paterna, de Asua, venía a la capital y esa noche yo no podía dormir. Y yo recuerdo que esa noche, pues yo amanecí pidiéndole a Dios, Dios mío, pero ayúdame, qué es lo que pasa conmigo, qué incertidumbre, qué angustia tenía. Tenía mucha angustia. Yo pensaba que me iba a pasar algo en el camino y lo único que sabía orar era el Padre Nuestro y amanecí orando el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es lo que yo sabía. Cuando me logro dormir, tengo un sueño y en ese sueño escucho una voz que me dice desde el cielo: no te montes en un autobús que no sea de color marrón. Yo al otro día venía para la capital. Cuando vengo en el autobús para la capital, mi abuelo me sube en uno que es de color verde. Yo, qué cosa. Yo no me quería subir en el autobús. Y digo, bueno, ahora sí está fea la cosa. Y yo digo, bueno, déjame ver si me puedo bajar. Pero mi abuelo estaba ahí en la puerta del autobús, hasta que no arrancó, no se fue. Y yo vengo en el autobús orando, pidiéndole a Dios mío, tengo miedo porque pienso que va a pasar algo, pero no. Pues mire, a mediados de camino, creo que habían pasado alguna media hora, 15, 20 kilómetros más o menos de distancia, se revienta una parte del motor del vehículo y empieza a humear la guagua muchísimo, se mete humo por todos lados. Pues nos desmontan de la guagua rápidamente. Y recuerda el sueño, no te montes en una guagua que no sea de color marrón, pues... O sea, ya tú estabas marcado. Ya yo estaba marcado, sí, eso fue el Señor para que yo entienda que las cosas de Dios son reales. Yo me asombré bastante. Una señora que estaba al lado mío, yo le hice el sueño y me dice ella, no te preocupes, que es muy probable que venga a buscarte tu guagua de color marrón. Pues mire, fue una guagua de color marrón que nos vino a rescatar como a la hora de que estábamos ahí. Y ella se asombró bastante, la señora. Ella se asombró y yo me asombré más todavía. Óyeme, pero realmente esa incertidumbre y esa molestia era por algo que iba a pasar. Yo quiero, tú que estás escuchando este testimonio, hemos querido empezar de esta forma para que tú veas y puedas comprender lo que vas a escuchar. O sea, estamos hablando de que siendo un niño, Juan Manuel comenzó a involucrarse en las cosas de Dios. Y fíjense que ya a los 9 años, él dice haber escuchado una voz que le dijo, no te monte en un vehículo de tal característica. Entonces, esto lo contamos para que ustedes puedan entender lo que él va a contar. Porque es que vuelvo a decirte, vas a escuchar cosas que tal vez nunca la has escuchado, y es que Dios obra de manera que uno no puede imaginarse. Dios obra por sendero misterioso, y los misterios solo Dios lo maneja, y lo controla y sabe cómo obrar. Dios tiene todo en sus manos,
y todo lo sabe y lo ve y lo conoce. Y él sabe cuál es la forma. Porque la vida de este jovencito es una vida, es exactamente una vida de testimonio. Al día de hoy, yo tengo 2 meses apenas conociendo a Juan Manuel y a su esposa Yulisa, y sencillamente su vida hasta el día de hoy es un testimonio. Así es que por eso contamos esta parte inicial. Juan Manuel, a los 13 años, tú me dijiste que ya te estaba cuestionando, estaba viendo cuál era la razón, el objetivo, el propósito de la vida. O sea, a esa edad ya tú como que podías decir, ¿cuál es la razón de la vida? Pero seriamente, pastor, seriamente al punto de que mami me estimulaba de que, mijo, pero toma dinero y vete al cine. O sea, yo estaba preocupado por esa pregunta elemental de qué es lo que hacemos vivo, por qué estamos aquí en la tierra, ¿para qué estudiar tanto si nos vamos a morir mañana? Yo no sabía qué iba a pasar. Yo me voy a morir porque yo tengo que esforzarme tanto estudiando. Wow. ¿Cuál es el sentido de estar vivos si mañana nos vamos a morir, si no sabemos cuándo nos morimos? Y fue bastante chocante porque era una inquietud que me producía tristeza. No era una inquietud de que yo me hacía esa pregunta a veces, no. Era una inquietud que me producía tristeza, que yo decía, Dios mío, pero ayúdame con esto, porque yo me siento con poco sentido de la vida si al final pues la vida acaba tan fácil. ¿Para qué el esfuerzo que hace el ser humano de estar vivo? O sea, ¿para qué nosotros esforzarnos en hacer carreras, en hacer cosas, en ganar dinero, si al final no vamos a morir? No, y empecé con esas cuestionantes, Estaba en primero de bachillerato, recuerdo yo, en ese momento. Es que a los 13 años, esas no son preguntas que un muchacho está pensando en ellas. Entonces, ¿te convertiste a qué edad? O sea, ¿a qué edad tú diste el paso? Porque a 13 años, aunque tú ibas a la iglesia y todas las cosas, pero todavía tú no habías hecho como una conciencia. No, yo estaba buscando la respuesta, ¿dónde era que la iba a encontrar? Ok. Y yo recuerdo que por mi casa, cuando ya yo tenía 14 años, hacen una campaña evangelística. En ese momento yo digo, bueno, yo empecé a notar que los cristianos del barrio estaban muy contentos. Y yo dije, esta gente tiene algo raro. Empecé a ver que iban en un vehículo y venían cantando alabanza. Yo estoy medio tristón y esta gente viene contenta. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Y cuando han hecho la pregunta de quién quiere aceptar al Señor, pues yo pasé. Yo creo que fui de la poca gente que pasó, yo pasé solo. Y acepté al Señor. Yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Y acepté al Señor Jesucristo en ese momento. Tenía yo, 14 años. Ahí iba yo para segundo de bachillerato, en ese momento. ¿Y ahí tomaste el evangelio en serio o qué? En serio, como usted no se imagina. En serio de que tuve problemas en el colegio. ¿Cómo? Sí, yo estaba en un colegio muy tradicional, católico pero ortodoxo, y yo utilizaba el recreo y la salida para dar tratadito a los amiguitos del colegio. Espérate, aguántate, llama al paso. Sí. Tú estudiabas en un colegio católico. Sí, ortodoxo. A los 14 años. A los 14 años. Y a los 14 años, en el colegio católico, tú lo tomabas para regar tratados en el área de la recreo. Evangélica. En el área de recreo, en el tiempo de recreo, perdón. Sí, yo daba tratado en el tiempo de recreo, en el área a la salida, cuando ya salía a los muchachos. Wow. Pero y me imagino que entonces, si estaba en serio, entonces ayunaba, sí, oraba y hasta amanecía. Sí, yo ayunaba frecuentemente. Una vez me acuerdo yo que en el colegio duré casi como un mes y medio, que yo a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde era que comía. Wow.
Y bajé mucho de peso, sí. Sí, me imagino que flaquito. Flaquito. Pero sí, era en serio que estaba. Y todos los días yo comía a las 5 de la tarde y después ya la única comida que hacía durante varios meses, como un mes y pico. ¿Tú recuerdas a qué edad comenzaste a evangelizar, a abrir Campo Blanco? A evangelizar como a los 6 meses de estar en la iglesia. Ya yo empecé a dar testimonio, a darle a los muchachos tratados. Eso me comentó varias veces que me jalaran de la escuela y me dijeron, oye, ven acá. O sea, los curas. Sí. Sí, porque era un colegio católico. ¿Y por qué tú no te cambias para una iglesia, para una escuela evangélica? ¿Por qué tú en un colegio católico? Yo era fresco. Le decía, oye, lo que pasa es que República Dominicana es libre. Yo puedo hablar de la religión que yo quiera. Sí, pero medio malcriadito, pero no era en clase, era como en el área. En el tiempo recreo. Sí, pero tú sabes que este colegio es católico. Yo sí, pero no está prohibido no hablarle a la gente. Eso no es prohibido. Yo no estoy haciendo, no, pero dentro del colegio no puedo decir, bueno, está bien. Te respeto eso dentro del colegio, pero yo puedo hablar dentro del colegio. Pero búscate otro colegio, no, es que me gusta este. Es que me gusta este. ¿Y tú recuerdas si llevaba gente a la iglesia? Llevo unos cuantos, no mucho. Realmente, de la escuela. Lo que pasa es que me impresiona a la edad de 14 años. Yo creo que andaba descalzo todavía. O sea, y óyete a ti a los 14 años llevando gente a la iglesia. Realmente de la escuela no llevé a mucho. De la escuela yo recuerdo que como 2 personas pues pude acercar al Señor. Pero de eso hay uno que es misionero. De eso que llevé. Pero fuera de la iglesia, fuera del colegio, sí, yo llevé muchísima gente a la iglesia. Ya a esa edad, sí. ¿Y en algún momento discutía de la Biblia con los curas? Siempre. ¿Con los sacerdotes? Sí, con los sacerdotes. Cuando ya no encontraban justificación, me decían, ese es el problema de los evangélicos, ustedes. que siempre están con la Biblia y no buscan nada adicional, no leen la cultura, no aprenden de la costumbre. Yo no, nosotros leemos de eso, pero si en la Biblia hay una enseñanza particular, que ya dice tal cosa, no la voy a contradecir. Realmente ya eso está claro, lo que dice la palabra. ¿Y cómo eras tú como estudiante? Yo era bueno, yo no tenía problema. Yo vuelvo a recordarle, estos son preámbulos para que conozcan a Juan Manuel, para que lo conozcan. O sea, mire la niñez, porque es la única forma de que usted pueda luego entender lo que él va a explicar acá. ¿Era buen estudiante? Sí, yo era buen estudiante. Era buen estudiante. Tal vez por eso no te llegaron a sacar. No, por eso no. Yo realmente, esas eran discusiones por fuera, pero yo recuerdo que siempre vivía, mientras los muchachos estaban molestando, yo siempre tenía un libro cristiano en la mano y me ponía en mi esquinita ahí a leer. Yo me leía 1 y 2 libros, yo leía más que ahora. Yo leía 1 y 2 libros semanales, todas las semanas. ¿Pero y dónde tú conseguías lo cual? Ese dinero? Puro muchacho. Del pasaje. Yo a veces caminaba a pie para llevarme para el pasaje, para ahorrar para los libros. Ven, es que esto es anormal. Tú tomabas el dinero de tu semana del pasaje, sí. que no creo que hubiera mucho dinero. Entonces, tú cogías eso para comprar libros cristianos. Sí. Y a veces regalaba Biblia de estudio a una gente que se convertía. Yo recuerdo que le regalé a un muchacho una Biblia Plenitud en esa época. Usted no se imagina lo que yo ahorré. Era así. Yo en mi vida he comprado una Biblia Plenitud. Le regalaba. La compré por allá por los 90. Sí. O sea que... Sí, yo la compraba y la regalaba a la gente que se convertía, les regalaba Biblia. ¿Tú te has detenido a pensar en el propósito de Dios contigo? ¿Tú te has detenido o tú has tomado alguna acción a partir de ahí, de tú pensar, oye, el propósito de Dios es grande conmigo? ¿Tú has pensado en eso? Sí, yo claro que sí. Lo que pasa es que en algún momento de la vida uno se deja llenar de cosas de este mundo y la palabra se te ahoga. Como me pasó en algún momento de la vida, pero sí, claro que sí, que lo he puesto a pensar. Claro que sí. Con ese comportamiento, en algún momento tu familia llegó a pensar algo. Este muchacho está loco. Sí, muchísimas veces. Mi abuela era una mujer de un carácter muy recio. Mi abuela era muy fuerte de carácter. Doña Chea.
Y abuela pensaba que era que me habían lavado el cerebro y este muchacho estaba volviendo loco, porque a veces estaba yo en la noche orando y yo 2 o 3 de la mañana estaba orando y cuando me encontraba orando, ¿qué es lo que yo hago ahí despierto? Me daba mi nalgada. 15, Sí, 15, ya decía, daba por los 15. sí, pero entonces empecé yo que voy a una vigilia tal día, que voy a un retiro tal día, que voy a una actividad. Yo vivía, cuando yo estaba de vacaciones de la escuela, yo recuerdo a veces ir a 13 y 14 actividades cristianas a la semana. O sea, ¿Cuántas? 13 o 14. Yo iba a un culto en la mañana los lunes, iba en la tarde a la iglesia, los martes iba a un retiro, en la noche a la iglesia, los miércoles una actividad en la noche, todos los días. Los sábados iba a evangelizar en la noche un culto, los domingos a la iglesia, en la tarde otra vez a la escuela dominical. Óigame, el día, hasta 14 actividades. Si lo estoy diciendo que yo no dejaba, yo era metido y cuando no había actividad estaba metido orando con los pastores en la iglesia. Y me dijiste que iba donde Felipe Ciprián, el evangelista. Sí. Me dieron par de pelas por eso, porque decían que no por el pastor Felipe Ciprián, sino por el Parque Enriquillo. Ahí hay muchísimos carteristas, van y te roban y te matan ahí. Entonces no le gustaba que yo fuera al Parque Enriquillo y yo me iba escondido. Ay. Sí, pero que de vez en cuando alguna familia, porque yo estaba con el uniforme de la escuela, me veía. Sí. Wow. ¿Y qué es lo que yo hago ahí? Wow. Pero daba unos cultos buenos ahí. No. Lo que no sabía la gente, yo me ponía como atrás de una mata, como para que no me vieran mucho. Por eso. Tú te das cuenta que, yo no sé si, vuelvo a reiterarte otra vez, si realmente te has puesto a pensar en ese llamado, en ese trato especial de Dios, porque eso no es normal. O sea, eso no es normal en ninguna época, aunque naturalmente yo puedo asegurarte que Jesucristo, nuestro Señor, a la edad, a corta edad, pudo perdérsele a los padres y decirle, no, se están volviendo locos los papás, no, déjenme tranquilo. En las cosas de mi padre me conviene estar. Creo que tenía 12 años. Sí. O sea, nuestro Señor. O sea, lo que quiere decir que ya con esa edad que tú tenías, es una edad buena. Lo que pasa es que no nos han desarrollado, no nos han criado con ese nivel de búsqueda del Señor. Dime una cosa, llegaste a visitar un pastor que estaba por el Farolito, una emisora? Sí. Radio Revelación. Sí, yo era fijo los martes, habían unos retiros ahí, yo iba a los martes ahí, esos retiros se ponían buenísimos, ahí a veces había muchísimos pastores que participaban y los martes hacían unos retiros ahí tremendos, pero también cuando salía del colegio, yo me quedaba en esa época pues orando en esa emisora, porque había como una pequeña iglesia y ahí pues orábamos ahí en la iglesia, aprovechábamos el lugar, porque en algunas ocasiones era un poquito difícil y imagínate si yo me ponía a orar a las 2 de la tarde en mi casa iba a tener problemas, serio. Ok. Sí. Entonces, me quedaba ahí en la iglesia. Ok. Ahora... Yo vivía en Villa Duarte, me quedaba cerquita, yo me iba caminando de ahí a la casa. Ok. Es impresionante, Juan Manuel. Y yo, viendo esta intensidad con la que tú buscabas del Señor, y te aseguro que estoy percibiendo tu trato, el trato de Dios contigo en esa época. Yo diría que ya te convierte a los 14, a los 15 amanecía, a los 16 evangelizaba. Y bueno, ¿tú recuerdas hasta qué tiempo, hasta qué momento llegó ese nivel de búsqueda de tu parte, del Señor? Sí. O sea, ¿en qué momento tú sentiste que se rompió o que te alejaste? ¿O tú has permanecido igual? No. Realmente, en ese momento de búsqueda era muy intensa y quisiera agregar esto aquí a la parte de las cosas que hacía el Señor. Cuando estaba de vacaciones, que tenía 15, 16 años, recuerdo que
Nosotros amanecíamos orando. Yo ponía alguna de la emisora cristiana que estaba ahí, que hacían como maratones de oraciones en la noche y yo me ponía a orar y cosas así. Y ahí, pues amanecíamos con el Señor en oración. Y recuerdo que varias noches me pasó algo que me sorprendió. Varias veces yo empezaba a escuchar como pasos, como que estaban en la casa y empezaban a caminar y eso me empezó a dar miedo. Yo empezaba a escuchar esos pasos y me iba a la habitación a dormir. Y cada vez que estaba orando, me pasó eso en varias ocasiones. Yo dije, bueno, ¿y qué será lo que está pasando aquí? Pues yo estoy oyendo como paso. Pero yo me acostaba a dormir cada vez que lo escuchaba. Pues yo decido ir a la iglesia un día y hay un hermano que me dice, hermano, mire, yo quiero decirle algo. Ajá. Mira, te dice el Señor que por qué cuando Él manda a sus ángeles de noche, que tú empieces a escuchar los pasos míos en la casa, tú te vas a acostar. Oye, ahí sí me dio miedito. Yo vi, bueno, realmente el Señor está pendiente de cada detalle. Y lo digo porque a veces nosotros creemos que el Señor no está pendiente de detalles mínimos. Y sí, el Señor está pendiente de detalles mínimos. Y esa experiencia me dio más ganas de orar, de ponerme a orar de noche, porque yo entendía que el Señor sí estaba escuchando mis oraciones. Entonces fue después más o menos como a los 17 años que empiezo, en mi casa había un negocio, tuve que ponerme a trabajar en el negocio, tuve que dejar de ir a la iglesia porque estaba totalmente ahí involucrado en el negocio y empezó a apagarse la vida espiritual mía. Ya iba para la universidad, ya dejo la parte de la escuela, empiezo ya con la toma de decisión de ir a la universidad, estoy en el negocio de la casa y estaba trabajando prácticamente el día entero y empiezo a menguar en las cosas de Dios, empiezo a dejar de orar como oraba, a dejar de ir a la iglesia, a veces podía ir cada 15 días y estoy notando esa deficiencia, pero no puedo como hacer muchas cosas conmigo, trato de hacer la cosa, pero empiezo a debilitarme espiritualmente mucho. Wow. Cuando tú ya terminado la secundaria, como le decían antes, ¿verdad? Sí, sí. Hasta cuarto del bachillerato, que llega el tiempo de tú entrar a la universidad. Uh-huh. ¿Cómo fue esa elección de tu carrera? ¿Recuerdas cómo fue eso? Sí, claro. Yo recuerdo que yo estaba muy indeciso. Yo tenía dos carreras a elegir. Ingeniería en informática y alguien dirá, pero acá no está muy junta medicina, ingeniería informática. Pero de muchacho yo siempre hice curso de informática y me gustaba la informática y se me era fácil. Y yo, como me era fácil hacer informática, pues me dedicaba a eso y ocasionalmente. Pero yo estoy pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿y qué es lo que yo voy a estudiar? Se me pasa el tiempo y no puedo entrar a la universidad porque no tenía claro lo que iba a tomar. El Señor no me había mostrado nada. Y sigo orando. Y tengo un sueño. Me sueño que estoy en una empresa grande, de la empresa dominicana, grandísima. Y estoy en una planta de la empresa alta. Solo, como con 400 computadoras ahí prendidas. Yo estoy en el medio de todo. De toda esta computadora y yo haciendo todo este proceso y me arrodillo y digo, Dios mío, pero ¿por qué yo cogí esta carrera? ¿Por qué? Y empecé a preguntarle a Dios. Y cuando me levanté ya sabía que no coger. Todo el estreno es para todo el mundo. O sea, en el sueño tú cogiste estrés. En el sueño. En el sueño. En el sueño estaba estresado. O sea, tú entendiste que eso era una indicación del Señor. Una indicación del Señor de que ya... Para que no te olvidara de esa carrera. De esa carrera, exacto. Que no era para mí, no era de mi estilo. Ok. Y entonces estudiaste la otra. Estudié medicina, exactamente. La otra opción. La otra opción. Nada más habían dos. Y me dijeron, si te vas por aquí te va a estresar mucho. Y dije, bueno, pues ya. No hay que ser muy inteligente. Yo quiero que hagamos un paréntesis. Es como un paréntesis. Para que tú nos explique algo, porque me quedé muy impactado cuando me contaste que de una situación que se dio con tu mamá y que
tú describes como uno de los milagros más grandes que has visto. Sí. Y ya tú eras médico, o sea, ya tú más o menos estabas... Casi, me faltaba un año para Ya te para faltaba un graduarme, año sí. para tú terminar la carrera de medicina. Ujú. Y entonces me dijiste que viviste una experiencia con tu mamá. Esto es como un paréntesis, ¿verdad? Porque no se trata de ti, se Exacto. trata de tu mamá. Pero me parece interesante que nos cuente eso antes de entrar a esa parte tan central de tuya y de tu carrera y de lo que realmente, de lo que Dios hizo, que es algo muy sobrenatural. Sí, Cuéntanos realmente. eso de tu mamá, por Sí, favor. sí, yo estaba en el internado de medicina. Mami durante años tuvo sangrados disfuncionales como menstruación muy abundante y mucho dolor cuando tenía el proceso de menstruación. Ya tenía tiempo con esto y mami tiene una hemoglobina en el suelo, tenía una anemia severa, había que transfundirla y ya le están preparando para cirugía. Mi mamá no era cristiana en ese proceso. Yo recuerdo que se prepara todo para cirugía. Me dice, mira Juan, yo nada más me pongo sangre si es tuya. Yo voy, dono sangre, le ponen una sola pinta, mami, de sangre. Y mami dice, bueno, yo tengo fe de que el Señor me va a ayudar con esta cirugía. Perfecto. La entran a quirófano. Cuando sale de quirófano, tremenda noticia. Por error, los médicos, al tratar de quitar el útero, que estaba muy pegado a la vejiga, y es normal, el útero está pegado a la vejiga, tratando de separarlo, la vejiga se abrió. Y al abrirse la vejiga encuentran tremendo tumor de vejiga. Y mi mamá tenía como 43 años en ese momento. Wow. Mire qué error. Por un error médico, una iatrogenia, encuentran un tumor que nadie estaba buscando. Y mi mamá tenía tomografía hecha y nadie se veía nada de ese tumor y sonografía muchísima. En ninguna prueba se había visto ese tumor. Hasta que, sin querer, el médico topó ahí la vejiga y se abrió y ahí vieron el tumor. O sea, ¿tú quieres decir que por error llegaron a eso? Por error llegaron a eso. O sea, porque no había que tocar la vejiga. No había que abrir la vejiga. Fortuitamente. Se abrió la vejiga. Se abrió la vejiga. ¿Qué cosa? Los médicos preocupados abrieron la vejiga. ¿Qué cosa ahora? Y una gente muy conocida en el hospital por todo el mundo, porque ya trabajó en ese hospital muchos años. Ya usted sabe, el médico dijo, Dios mío, qué problema. Cuando encuentran la masa, le toman biopsia. Wow. Entonces deciden mandar la biopsia a donde dos patólogos. El reporte de allá para acá todavía peor, cáncer de vejiga. Wow. Allá, nosotros tenemos todavía en la casa la patología. El bloque, hasta los otros días, los bloques donde se veía el tumor, Sí. estaban en la casa, lo tenía mi mamá en la casa. Wow. Y tenían dos patólogos que decían cáncer de vejiga de células transicionales en las dos biopsias, en los dos. Ya teníamos el diagnóstico de dos médicos, patólogos, más los médicos cirujanos que vieron el tumor. Y hay 3 testigos, ¿verdad? Pero eso no se queda así. Como a los 40 días, pues ya se recupera, le hacen otro estudio y le hacen una citoscopía, que entran un tubito por la vejiga para revisar la vejiga y ver si es verdad. Siempre los médicos somos como desconfiados. Entran a la vejiga, el urólogo ve el tumor. Yo diría que cuidadoso. Cuidadoso, exactamente, en ese sentido de que siempre tratamos Así debería ser siempre. Confiarnos en el diagnóstico varias veces, Claro. de que estamos haciendo lo correcto. Claro. Cuando entran a hacer la citoscopía, el doctor ve el tumor ahí mismo entrando, toma biopsia otra vez y lo manda a 2 patólogos. Entonces tenemos 3 médicos al principio, ahora el urólogo son 4 y 2 patólogos de nuevo son 6. 2 biopsias, diferentes patólogos, cáncer de células transicionales ya confirmado. 4 biopsias diferentes lo confirmaban. Bueno, ya tenemos esa confirmación. Ya no había duda. Ya no había duda. El urólogo le dice, mira, yo tengo un amigo que es especialista
en cáncer urológico. Te voy a mandar donde él y lo manda donde un especialista más, o sea, el doctor era especialista, pero este estaba más especializado en cáncer y lo manda y revisa. Cuando ve, era un sábado de la mañana, yo me acuerdo, ella me dijo, Juan, acompáñame. Cuando ve el otro urólogo, no encuentra tumor. ¿Cómo? Y lo que dice, ven acá, pero ¿qué es lo que hay aquí? Llama al urólogo. Tú me mandaste a la paciente para que te confirme cómo te quedó la cirugía. ¿O qué? Porque no entiendo, porque yo no veo tumor. El compañero que le está diciendo esto sale corriendo. Como a 20 minutos llega al sitio. Y dice, no, pero yo no entiendo. Entonces los médicos se quedaron diciendo con duda y dijeron, no, espérate. Tú crees en milagros, le dijo a mi mamá, tú puedes estar creyendo en los milagros, pero nosotros creemos también en los milagros, pero vamos a confirmar con biopsia. Y la meten a quirófano y hacen múltiples biopsias de la zona donde suponían múltiples biopsias y ahí encuentran es solamente inflamación de vejiga. Ahí está la biopsia otra vez que dice cistitis. Wow. Inflamación de un cáncer a cistitis es mucha la diferencia. Ni siquiera displasia en tejido, no, cistitis, inflamación. O sea que el Señor, sin la intervención médica, Sí. curó a tu mamá. Curó a mi mamá. De un cáncer. De un cáncer. Comprobado y súper comprobado. Sí, porque ese es el tema. O sea, a mí no me lo podían contar. Porque yo viví el proceso, yo estaba ahí, No, y ya era médico casi. Ya yo era casi médico. Sí. O sea, y te puedo confirmar, porque yo estaba en una situación de que yo decía, Dios mío, ¿y cómo yo me voy a quedar con estos dos muchachos? Yo me sentaba a llorar. Porque tu mamá tenía 2 niños. 2 bebés. Bueno, un bebecito de 3 años y mi hermanita de 9. Y yo tenía solamente a veces para el pasaje porque algún vecino en ocasiones me ayudaba con el pasaje porque estaba en una situación económica difícil. Y tu mamá con un cáncer. Y mi mamá con un cáncer con 43 años, sin trabajo. Que si tuvieran tenido que someter a tu mamá a un proceso de quimio, hubiera sido complicado eso. Yo realmente no sé de dónde iba a salir el dinero. Pero le voy a decir algo. Ella tuvo, que no le dije, un grupo de hermanos. Ella en este proceso entre un médico y otro, llamó a una iglesia, que eso es importante, tener a mano cuando la gente nos llame, pues, claro, estar ahí. Claro. Y ellos no solamente, importante. eso es importante, no solamente tomaron la llamada telefónica y le dieron asistencia, fueron a la casa. Me dijiste que eso fue el Club 700. El Club 700, sí. Que el pastor Plur estaba dirigiendo ahí, Plur. Sí. Él mandó a su equipo de cristianos allá. Fueron a orar con mi mamá, que esa es la actitud, está muy bien la actitud. Y fueron allá a la casa y el equipo de intercesión fue y oró por ella. Okay. Y ella creyó en su milagro. Wow. Y ella se aferraba a eso y ella me decía, todavía yo no había entrado a la iglesia, ella me decía con una fe, ¿tú crees? Porque yo creo que el Señor me sanó, es que yo no me puedo morir, porque yo tengo 2 muchachos chiquitos, yo soy la líder de la familia. Yo no me puedo morir, decía mami, yo no me puedo morir. Y se aferró a esa promesa. Wow, Dios santo. Se aferró a eso y mire, de eso hace 18 años. Aparte de que me dijiste que tu mamá era muy servicial. Cornelio, el que ha leído la Biblia, que sabe la historia de Cornelio, mi mamá era como Cornelio. Esa señora se quitaba la comida de la boca, buscaba sangre a cualquier hora, porque ella trabaja en hospitales. Y a veces en mi casa llamaban a las 3 de la mañana que fulano está allí y hay que buscar una sangre. Y mi mamá salía a las 3 de la mañana de una gente del barrio a buscar una sangre por un lado, que fulano, que una prótesis por otro lado. En la época que no había seguro médico aquí era difícil, el que no tenía nada. Se quedaba 3 meses en un hospital. ¿Tu mamá después de ser sanada, cuál fue su actitud con el Señor? No, esa mujer es loca con Jesucristo. O sea, se metió lleno. De lleno, una mujer de fe y entregada al Señor. 18 años, pastor. Amados, eso, con razón tú dices que es uno de los milagros más grandes que has visto. Porque se trata de tu mamá. Se trata de tu mamá y se trata de que nadie te lo ha contado porque tú lo viste, lo viviste. Y además
en tu condición ya de cuasi médico, entonces tú sabías muy bien lo que estaba ocurriendo. Pero me llama poderosamente la atención que yo creo que es lo que tenemos que hacer, es tener una aptitud. Hay cáncer, hay lo que sea, el problema que sea, vamos a buscar al Señor, vamos a alojarnos en Dios. No importa que tú hayas estado flojo, no importa lo que sea, que alójate en los brazos del Señor, porque ahí es donde está la salida. No había dinero. No había dinero. Mira lo que dice Juan Manuel, que a veces se ponía a llorar porque era el mayor, 2 niños pequeños, su mamá de 40 y tantos años con esta situación. Cuando a ti te pasa lo que te pasa, ¿qué tú haces? Te pones a protestar, te pones a reclamar, te enfadas con Dios. ¿Qué haces? Yo te sugiero que nunca te enfades con Dios. Nunca te enfades con Dios porque el único que puede sacarte del hoyo es Dios. Y qué bueno que Dios permanece fiel a pesar de ti. Y qué bueno que Dios no nos deja. Y qué bueno que Dios no nos desampara. Que Él está demasiado pendiente de nosotros. Así es que es mi sugerencia. Esa es su actitud. Por eso quise hacer el paréntesis, ¿verdad? Para pasar a que él explicara este testimonio de su mamá, de cómo Dios la libró de un cáncer comprobado 3 o 4 veces, con 3 biopsias, muy comprobado por varios especialistas. Y sin embargo, Dios la sanó, Dios la curó sin la intervención médica. Amado, aferrémonos al Señor. Volvamos a ti, Juan Manuel, en lo que es tu proceso de búsqueda del Señor, de enfriamiento, como tú mismo acabas de decir, que luego que entraste a la universidad, pues ahí como que bajaste con el negocio que había en tu familia, tú bajaste la guardia. Tú me contaste que duraste en tu deseo de servicio, porque ahí es donde está, ¿verdad? En tu deseo de servicio, en tu don de servicio que tú tienes, duraste 3 años consecutivos como voluntario. Sí, eso era muy normal en esa época, no había muchos médicos en el hospital, y entonces nosotros nos aprovechábamos de eso. Como no había muchos especialistas, nosotros íbamos donde los especialistas y le decíamos, miren, queremos venir de voluntarios, y se organizó un grupo de voluntarios y nosotros íbamos al hospital con mucha regularidad. Eso fue mientras estudiaba medicina. Y donde está el testimonio en esto es que yo duré 3 años yendo casi toda la semana. A veces tomábamos algo de vacaciones, pero no siempre. Toda la semana, los fines de semana, de voluntario, durante 3 años. Y pues ahí tomé muchísima experiencia y demás, pero el tema es que yo iba siempre de voluntario a la especialidad de medicina interna. Y los que estudian medicina saben lo que es la especialidad de medicina interna. Son los médicos clínicos, los médicos que no hacen cirugía, los que se dedican a cardiología luego, a neurología, a nefrología. Esos son los médicos internistas. Y yo duré 3 años con ellos trabajando de voluntario. Entonces, lo normal era que yo fuera médico internista. Pero es que había algo oculto en mí que no podía desarrollarlo. Ok. Escuche bien. Siempre te gustó la cirugía, me contaste. Siempre me gustó la cirugía. Siempre te gustó la cirugía. ¿Y con qué se hace la cirugía? Con las manos. Con las manos. Ahora hay un problema y agárrate. Hay un problema. Y es que a Juan Manuel, por su carácter rápido, vivo, inquieto, le metieron en la cabeza que él era flojo de mano. Oiga, siempre le ha gustado la cirugía. Estaba trabajando por 3 años como voluntario. De otra cosa. De otra cosa que no tenía nada que ver con cirugía.
Pero a él le habían dicho, su familia, que él no servía para hacer nada con las manos. Y presta atención, porque le puedes hacer daño a tus hijos, le puedes hacer daño a un sobrino, le puedes hacer daño a muchísima gente, porque a veces marcamos personas, las marcamos con una palabra, con una actitud, con una acción. Podemos marcar una persona y hacerle un daño que uno no sabe la dimensión que va a alcanzar, la repercusión que va a tener ese daño, esa acción, esa actitud en una persona. Y te digo esto porque lo que vas a escuchar es como que ahora comienza el testimonio. Es como que ahora comienza Juan Manuel a contar, ¿verdad? Lo que él vivió y cómo Dios se glorificó, que es donde está, ¿verdad? Lo hermoso. Cómo Dios se glorificó. Pues la familia de Juan Manuel le decía, tú no sirves para hacer nada con la mano. Así es que no, tú no das para cirujano. Y oiga esto, Juan Manuel se lo dijeron tantas veces que él se lo creía. Ya él creía que él no podía agarrar un lápiz con la mano. ¿Eso es así, Juan Manuel? Más o menos, tan fuerte no, pero sí, pero sí. Fíjese que lo que usted comenta es muy, tiene ciertos matices. Cuando estaba muchacho, en mi casa mis familiares bregaban mucho con artesanías y demás, cosas de serigrafía, imprenta y demás. Yo no era tan hábil como ellos con las manos y siempre entonces, mira, préstame que tú desbaratas todo, porque yo era muy rápido y no tenía la paciencia de hacer las cosas manuales y no tenía las habilidades para hacer las cosas manuales y no. Préstame que tú desbaratas todo con las manos y eso se me fue quedando. Y yo pensaba que yo no podía hacer nada con las manos, que no podía hacer ninguna especialidad, nada que tenía que ver con cirugía. Yo mismo me descalificaba. No le daba validez a que podía hacer nada quirúrgico, porque si la familia te decía eso, tú dices, pues eso es así. Ya eso era así, ya eso era palabra de Dios. Y a todo esto, tú estabas a la espera de definirte cuál iba a ser la especialidad que tú ibas a hacer. Que a pesar de que te gustaba la cirugía, tú no podías, no tenía no tenía el ánimo. Exactamente. Entonces, tú te llegaba la inquietud de orar a Dios que te mostrara. Sí, bueno, el concurso venía ahí, el concurso que se hace en medicina, y yo todavía no estaba claro si iba a ser alguna especialidad clínica o iba a ser la cirugía. Y orabas a Dios. Y oraba a Dios, Señor, pero ayúdame, guíame, por favor. En este tiempo de mi vida, yo ya no era el mismo Juan Manuel que tenía 17, 18 años, que estaba metido. Que estaba en el fuego de Dios. Flojo. Estaba flojo, estaba muy débil espiritualmente. Pero a pesar de estar débil espiritualmente, yo me mantenía orándole al Señor. Yo conocía al Señor, yo me mantenía en oración, buscando al Señor, pero no con la fuerza, no con la intensidad que lo hacía antes, sino cuando tenía problemas. ¿Sí? Pero como es la mayoría de las veces. Cuando hay problemas. Cuando estaba atribulado, ahí yo hacía mi oración y ahí volvía otra vez Juan Manuel a orar. Ahí te conectaba. Me conectaba cuando estaba atribulado. Entonces ahora tenía un problema. Tenía un problema. Viene el concurso. Y yo no sé. Y tú no sabes por dónde te va. Y te gusta la cirugía. Me gusta la cirugía. Yo estaba como cuando llueve, que llueve hoy, mañana se seca, llueve hoy. Así estaba yo en la iglesia, yo iba a veces. No iba. Pero si en tu casa no te marcan con la idea, con el pensamiento, tú no hubieras tenido problemas. Puede ser. Porque o sea, tú me dices, siempre me gustó la cirugía, pero tú tenías
un stop ahí mental. Sí, sí. Un stop mental, que es donde yo quiero hacer hincapié, y por eso hablaba ahorita de eso, el stop que nosotros podemos ponerle a una persona. Podemos ponerle un... Fíjese, entonces, viene el concurso, tú estás, tienes que decidirte, y es ahí entonces, ya había conocido a Yulisa. Sí, andaba con Yulisa, y ese día nos estábamos comiendo una pizza, y dije, Yulisa, pero vámonos para la iglesia de aquí. Y fuimos a la iglesia y el Señor nos mostró la especialidad. El Señor me mostró ahí en la iglesia. ¿El Señor te mostró? Me mostró ahí. ¿Y cómo fue eso? Estábamos en oración, orándole al Señor sobre ese mismo tópico que me inquietaba mucho. Y yo tuve una visión en ese momento de una mano haciendo una incisión quirúrgica. No sabía. ¿Alguien oró por ti en ese momento? Después. Yo había tenido esa visión varias veces consecutivamente, no sabía qué significaba. Después viene un hermano y me dice, ora por mí, me dice... Sí, cuando tú estabas orando, cuando estabas en el tiempo de oración, ¿qué fue lo que tuviste? ¿Tuviste una visión? Una mano, la mano del Señor haciendo una cirugía, haciendo una incisión quirúrgica, como cortando con un bisturí. Cuando está cortando con un bisturí. Eso era mientras oraba. Mientras oraba, pero era repetitivo. Una película repetida. Y yo, ¿y qué es lo que significa esto? Pero no lo estoy... Mientras oraban. Mientras orábamos, exactamente. Porque en la oración está la cosa. Sí. Mientras oraban, tú veías la mano del Señor haciendo una incisión quirúrgica. Y yo, ¿y qué es lo que significará esto? ¿Y qué significará esto? Wow. Después viene un hermano y ora por mí y me dice, mira, hace la oración y el Señor le pide al Señor, Señor, pero muéstrale eso que Él te está pidiendo, por favor. Muéstrale eso que te está pidiendo. Y ya ahí recordé lo que yo le estaba pidiendo al Señor y dije, bueno, ya entendí el mensaje del Señor. Y recordándole a la gente que Dios hace de las cosas que no son. Sí. Hace muchas cosas. Cuando yo llegué al hospital, yo recuerdo que apenas me sabía poner muy bien los guantes. O sea, cuando tú llegas de primer año, tú llegas totalmente novato. Yo llegué así novato al hospital, sin saber muchas cosas. Pero entonces, ya después de ese momento de oración que salen de una pizzería, tú y tu prometida Yulisa, que tú tienes esa visión de ver la mano trazando, que una hermana viene y le dice, Señor, muestra lo que Él te está pidiendo. Y entonces tú recuerdas el trazo. Yo recuerdo el trazo. A partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Te decidiste? Yo decidí hacer cirugía. ¿Te decidiste? Ya, cirugía. O sea, tú saliste de ahí ese día ya con la decisión. Creyendo. Porque ya el concurso venía ahí. Ya el concurso venía ahí. Creyendo, ya. Eso fue, yo me inscribí en cirugía. Fui y me inscribí en cirugía, ya. Y concursé a cirugía. Yo no dudé, ya yo iba para allá. Wow. Eso fue. Qué tremendo eso. Ya. Qué tremendo. Igual que cuando me inscribí en medicina. El Señor me mostró ahí y yo me metí a medicina. Ahora, cuéntame, ¿cómo te ha ido con la cirugía? Porque no solamente es que te metiste a estudiar cirugía como especialidad porque Dios te dijo, porque a ti te gustaba. Ahora es como que uno necesita la evidencia de ver si realmente después cambiaste de carrera o si profundizaste o si te diste bueno. O sea, es como la evidencia, no sé si me entiendes. Claro. O sea, si ahora tú me dices, no, yo después me puse a estudiar ingeniería, pues entonces te equivocaste porque no era Dios que te estaba hablando. Puse un negocio de un picapollo. Exactamente. No, yo dejé eso. Cuéntame ahora, ¿qué ha pasado? Ya que tomaste la decisión, ¿qué tiempo duró esa especialidad? Bueno, yo duré 4 años haciendo cirugía y después me fui a México. Hice en México 2 años más de proctología. Hice otra especialidad adicional de 2 años. Espérate, llámame al paso. Llámame al paso porque tú me estás... ¿Proto qué? ¿Proto qué? Coloproctología. Tú no vas a explicar qué es lo que es la protocología. Ahora.
duraste en los 4 años en la especialidad esta de cirugía. ¿Has trabajado en cirugía? ¿Qué has hecho? Bueno, pastor, yo tengo años viviendo de la cirugía. Yo lo que vivo es de la cirugía. O sea, Por tú eres años. un cirujano. Yo soy un cirujano. Yo tengo años comiendo de eso. Desde que me gradué en el 2011 hasta la fecha, como de eso. 2011, Sí, yo me gradué en el 2011 de cirujano. hace 12 años. Sí, sí, hace 12 años. Y después de 3 años de trabajar cirugía, conseguí la especialización en México. Me moví a México y allá hice proctología. ¿Pero qué es lo que es la proctología? Proctología es cirugía de colon, recto y ano. Ese es el cirujano que se encarga de operar cáncer de colon, cáncer de recto, problemas del intestino. Hermano, hermano, oiga bien. Estaba marcado, mal marcado. Le habían dicho, usted no sirve, la familia. Le había dicho, usted no puede usar su mano, no le dan. Oiga bien, siempre aquí decimos que hay que instruir al niño en su camino, en el camino que él tiene, en el camino con el que él nace, en el camino que Dios le da. Hay que instruirlo en ese camino, no es en el tuyo, no es en tu camino, no, es en el camino de él. El niño nace inquieto. Cuando el niño nace inquieto, el papá tiene que entender que es un niño inquieto, que tiene que andar más arriba de él, que tiene que estar... Pero el muchacho aprende y con sus inquietudes. Aprende poniendo la mano, aprende dándose un golpe, aprende de diferentes maneras. Otros aprenden mansamente, suavemente, o escuchan bien, obedecen, pero hay otros que no. Entonces, este doctor cirujano, por poco, si no es por Dios, gracias a Dios, si no es por Dios, lo dañan, y quién sabe en qué lugar estuviera él bregando con picapollo, porque lo iban a dañar, lo iban a traumatizar. Dime alguno de la... trabaja cirugía, ya dice que sí, que tiene 12 años aproximadamente trabajando cirugía. Actualmente trabaja cirugía. Sí. Yo trabajo, he tenido varias posiciones como cirujano, como proctólogo también. Bueno, me dijiste que dirigía... Sí, trabajo en uno de los hospitales de República Dominicana como encargado de la parte de cirugía, como encargado de la coordinación de cirugía y jefe de un servicio de cirugía también. Sí. El Señor me ha honrado. Eso, claro, pues te metió ahí. Sí, y fui jefe general de residente en ese momento. Cuando estaba haciendo la especialidad, fui el encargado de la parte de todos los residentes y fui el jefe de residente de cirugía. O sea, Dios me honró. Y actualmente todos los títulos en ese centro donde tú estás, Ajá. Todos los títulos de especialidad en cirugía los firmas tú. De cirugía, sí. O sea, que esa mano... Sí, el Señor se glorificó. Es una mano bendita, sí, como dicen. Sí. Wow. Gloria a Dios. Sí, y realmente la familia mía no lo hacía de mal, ni lo hacía en una mala forma. No, porque pero eran comentarios. No, es que no siempre, no es de mal, yo sé que no. Sí. Porque quieren lo mejor. Sí. En sus limitaciones, en sus formas, quieren lo mejor, pero es lo que yo quiero llevar. Son comentarios pequeños que a veces hacen, claro, que se le quedan al muchacho ahí. Claro, es que a veces así le decimos, tú no sirves. Es que a veces le decimos al muchacho, tú no sirves para nada. A ti te va a ir mal en la vida. Así lo dicen. Sí. Van a ti te va a ir mal en la vida. Tú no sirves para nada. Tú eres un inútil. Yo recuerdo una profesora una vez en segundo de primaria que me dijo, tú eres un idiota. A mí nunca se me ha olvidado eso. Yo salí adelante porque Dios me metió la mano. De lo contrario, yo no hubiera podido salir adelante. Porque realmente Dios no falla y Dios nos marca, pero fíjate, y ahí es donde está lo grande de esto, ¿verdad? Ahí es donde está lo grande. Si un hombre descartado, una persona descartada, fíjese lo que realmente es hoy y el beneficio que la sociedad recibe, ¿verdad? Y de tener un cirujano con tres especialidades tiene.
cirugía y 2 subespecialidades. Oiga eso, oiga eso. O sea, el muchacho se fue por lo que él le gustaba, por la área de cirugía. Entonces, esto va para tanta gente, para que podamos entender a los demás, para que ayudemos, vamos a ayudar. No nos guste, que no nos guste tanto llevar la contraria, que no nos guste tanto. Si vamos a acompañar a una persona, vamos a acompañarla en lo que él muestra que a él le gusta, porque no tiene que ser como yo. Así que gracias le damos al Señor por esto que ha pasado en la vida de Juan Manuel. Y quiero volver a recordar lo que fue la vida de este muchacho a partir de los 7 años, que todos los domingos iba y se convertía, cada vez que hacían el llamado, que siendo un niño de 12 años, 11 años, 9 años, ya Dios estaba hablando con él. Él iba y amanecía en una campaña evangelística, amanecía orándole a Dios, con lo único que él sabía hacer, el Padre Nuestro. Bueno, y me contaba que todavía a los 15 años hacía vigilia, él y otro hermano hacían vigilia y se trancaban con Dios. En una vida así, dígame qué es lo que Dios va a dejar de hacer. Nada, todo lo va a hacer Dios. No porque Dios espere que tú reúnas condiciones. Nunca vamos a reunir las condiciones. Dios siempre va a amarnos sin condición. Pero es como una forma, ¿verdad?, de nosotros conquistar el corazón de Dios. Debemos provocar eso, conquistar. Debemos conquistar el corazón de Dios, porque se habla de una mujer que era iba donde un juez injusto y le pedía muchas cosas al juez injusto, y era injusto. Gracias a Dios que Dios no es injusto, pero el injusto, por tanta esa mujer ira, le complació. Imagínese usted, cuando usted pone eso en el contraste con ese Dios de amor y Dios de cuidado que nosotros tenemos. Mire, la vida de Juan Manuel es una vida completa y totalmente de testimonio. Y yo le aseguro que el tiempo no nos alcanzaría. Pero yo quiero, Juan Manuel, que tú me cuentes, porque luego te casaste y para tener hijos hubo otra experiencia. Te fuiste a México a hacer otra especialidad de proctología. Y ahí viviste una experiencia. Sí. Ahí viviste una experiencia muy impresionante. Sí, yo siempre le digo a las personas, aunque tú no seas fiel, el Señor es fiel, porque esa es su naturaleza. Amén. Y yo iba a la iglesia ya de manera ocasional también. No era, siempre tuve ahí ese deseo, pero no volví otra vez con ese ímpetu que antes tenía. Y el Señor se mantenía siempre fiel, siempre me cuidaba, me ayudaba. Y tuve 2 experiencias muy interesantes en la Ciudad de México. Una de ellas es que tenía el dinero ahorrado de pagar la universidad y el hospital de Yulisa y mío. Allí hay que pagar las 2 cosas. Y tenía eran más de $10,000 por ahí que tenía yo en la casa, $12,000. Por ahí no me acuerdo más o menos la cifra. El tema es que tenía esos dólares guardados en la casa y tenía un dinerito también en dinero mexicano que tenía que pagar unos cuantos gastos. Y yo lo tengo guardado ahí en la casa. Ese día en la mañana yo me voy para el trabajo, para el hospital. Pero ¿qué pasa? Yo tenía varios días antes de eso que tenía esa inquietud y ese temor de que me iba a pasar algo. Yo llamé a mi mamá, mami, yo no sé, tengo un mal presentimiento, siento que me va a pasar algo. ¿Y por qué tú dices eso? Y tengo como si fuera un temor, tengo una sensación de malestar. Era tanto que yo estaba solo en la casa en ese momento y yo cuando entraba a bañarme yo trancaba la puerta con seguro. Yo le ponía seguro yo estando solo en la casa. Y
Pues cuando me voy saliendo ese lunes para el hospital, voy a mitad de la escalera y siento ese frenazo que me dicen, cambia el dinero de donde está. Yo sentí la voz del Señor que me decía que cambiara el dinero de donde está. Yo me devolví. Era tan fuerte la presión que sentí de eso que me devolví. Y dije, bueno, vamos a ver realmente qué es lo que pasa. Y el dinero no sabía dónde ponerlo. Entonces, yo ¿dónde voy a poner tu cuarto? Es un dineral. Un dineral y más para gente que están estudiando. Dineral. Cuando tú estás estudiando, tú te estás ahorrando 500 pesos. Sí. Estás buscando dónde ahorrarte $10 cuando tú estás estudiando. $12,000 por ahí, imagínese. Y usted allá, ¿a quién se lo va a coger prestado? Y yo... Cambiaste el dinero para otro lado. Cambié el dinero para otro sitio. Que estaba casi evidente, pero era un librero que tenía muchísimas cosas ahí. Y me voy para el hospital. Como entre 1 y 2 de la tarde, yo estoy operando. Y le digo yo con el que estoy haciendo la cirugía, mira, yo siento que en mi casa me están robando. Le digo yo a él. Me dice, no, hombre, ¿por qué sientes eso? No, yo tengo como ese presentimiento. Me dice él, no, hombre, no, todo está bien, no pasa nada. Pues cuando llego a mi casa, estaba la puerta desbaratada, cristal en el piso. O sea, te estaban robando. Me robaron, me desbarataron la puerta, me desbarataron los cristales de la casa. Y cuando sigo subiendo, que voy desesperado a buscar. Todo comenzó, perdóname que te interrumpa, Juan Manuel. Todo comenzó con el temor, con el miedo que sentía días previos. Que sentías días previos a eso. A eso. Y sentiste la voz del Señor que moviera el dinero. Que moviera el dinero. Que moviera el dinero. Sí. Y eso tiene que ver con la obediencia. Porque si tú no hubieras movido el dinero, se lo hubieran llevado. Pero lógico. Entonces, moviste el dinero y ahí está la importancia de uno conocer realmente al Señor. Conocer al Señor, conocer la voz de Dios, poder distinguir cuando es el diablo, que también habla y te susurra al oído. Saber cuándo es el diablo y cuándo es Dios. En este caso, Dios te hablaba, cambia el dinero. Te mete primero el miedo, tú obedeces, cambia el dinero. Estás en la cirugía. Esto parece como una locura. Sí, no, dice que el evangelio es locura para lo que no, realmente cualquiera puede pensar. Hasta que ve lo que pasó, sí. La gente dice, Juan va a tener que estar, que ya psiquiatra. Claro, pero tú operando. Y le digo yo a este muchacho, mira, mi casa me están robando. Oye, eso es como para decir, tú estás loco. Este muchacho tú no has dormido, está usando mucho café. Pues lo que va a pensar es, está intoxicado de café, quítenle la Coca-Cola a ese muchacho. ¿Cogiste para la casa? No, cuando cojo la casa. Desbaratar la casa. La puerta desbaratada, los cristales desbaratados. Donde estaba el dinero anteriormente, parece que lo habían visto, era porque desbarataron esa cajuela que la dejaron, pero esqueletizada, desbaratada completamente. Y cuando yo voy al estante donde están los muchachones, que lo veo yo, ¿y ustedes? ¿Estamos aquí, jefe? Estaban ahí los muchachos, no se los robaron. Estaban el dinero ahí, o sea, no lo vieron. Tú dices, los muchachos, el dinero. El dinero. No es los ladrones que estaban ahí. No. Estaban los chelitos ahí, pastor. Gloria a Dios. O sea, Dios te guardó. Me guardó ahí. Y bueno, los que estaban ahí con nosotros, que vivían en la casa y las demás, yo le di el testimonio de lo que pasó. Wow. La gente se sorprendía cómo no me robaron el dinero. Todo el mundo. No, porque si Dios te avisó, te dio miedo, te dijo que lo moviera, tú obedeciste, entonces ya la gente no va a entender eso. Para entenderlo tiene que estar desde el principio, haciendo lo que Dios dijo. Sí, que ahí es que está la moví el dinero y el Señor nos cuidó ahí bastante. Ahí varios de los compañeros, el que estaba operando conmigo, yo le dije, me dijo, oye, ¿eres psíquico qué? Se asustó porque pensaba, y yo no, mira, eso fue un sentir de parte de Dios y Dios nos cuidó porque yo no sabía dónde iba a buscar ese dinero, pastor, si me lo llevaban. Le estoy diciendo, cuando usted está estudiando. Por último, Juan Manuel, porque vuelvo a decir, si después que yo hablé contigo, el tiempo es corto para hablar de tantos testimonios hermosos que tú tienes.
Pero tú me dijiste que hubo un momento que tú no eras un santo ya. O sea, como que estaba descarriado prácticamente. Sí, sí, sí. Bueno, Yulisa me dijo que era como a los 6 meses que iban a la iglesia, una vez cada 6 meses. Y O sea, estábamos mal. había como que se habían olvidado, se habían como desenfocado un poco. Y eso pasa, ¿verdad? Y hay que pedirle al Señor que nos ayude cada día para que eso no nos pase. Pero tú me dijiste de una experiencia donde Dios te habló a través de otra persona en un momento dado que tu carro se te dañó, que tú estabas por la 20, por allá, Oh, ya. muy imbuido en tu vida, en tu cosa. Sí, sí, sí. Sí, realmente, y se lo digo a los cristianos que están empezando y a la gente que ya tiene tiempo maduro, la gente no se descarría en un día. La vida espiritual generalmente se va apagando lentamente. Y si usted nota que su vida espiritual se está apagando, no deje que se apague totalmente, porque volver a los caminos del Señor es más difícil a veces que empezar de cero. Wow. Se lo digo a todo el que está buscando del Señor. Es bastante difícil. Fueron muchas veces que yo subía y me tropezaba y no podía volver. No podía. Tenía, no sé, situaciones no resueltas, problemas. No podía. Y ni reiniciar una vida cristiana aún después de tener muchos testimonios y muchas formas de que Dios se había glorificado en mi vida. El Señor siempre se mantuvo fiel. Para que ustedes sepan, siempre Dios se mantiene fiel, siempre Dios nos ayudó. Pero mi comportamiento no estaba al nivel de una persona que ha tenido o que ha visto la mano de Dios obrando en él. Exacto. Y fue menguando lentamente y llegó un momento de decadencia en el Señor espiritual, de sequía. Y estoy arreglando el vehículo en la 20, que quedaba cerca del hospital donde estaba. Y estoy con un compañero que no es cristiano. Y mientras estaba arreglando el vehículo, se acerca un profeta. Y digo un profeta porque el Señor, la persona a mí no me conoce, nunca en mi vida me había visto. Y me dice, mira, así te dice el Señor. ¿Por qué tú te has alejado de mí? ¿Por qué tú no estás buscando mi camino? Si tú no buscas el camino mío, viene juicio, viene esto, aquello. Y me dio un sermón. Wow. Un tremendo sermón. Dios mío. Y a pesar de ver eso, mi amigo, se asombró más que yo. Porque yo estaba acostumbrado a ver eso. Yo estaba acostumbrado a ver a Dios operando, sabía que operaba. Porque ya tú estabas acostumbrado al trato de Dios contigo. De Dios, sí, ya yo estaba y eso acostumbrado. te hizo descuidar. No me sorprendía. Ojo con eso, ¿eh? No me sorprendía. Veo a un profeta hablando. Y él me dijo, ¿y tú sabes de qué está hablando? Sí. Y él tiene razón, sí. ¿Y de qué te está hablando? Y yo sé de qué me está hablando. Y el muchacho se asustó, yo no me asusté. Pero Dios es misericordioso. Pero que le hago el recuerdo a los cristianos. La gente no se descarría en un día, la gente se va apagando. Y la vida espiritual va menguando poco a poco. Entonces, ojo, esto hay que mantenerlo encendido porque si no, y en crecimiento. El que no crece como cristiano y no se mantiene, se apaga. Así es. Hay que mantenerse creciendo, hay que mantenerse buscando lo espiritual porque nadie está exento de apagarse. Aún yo viendo todos esos milagros, no me prendía, pastor. Wow. Eso, y a veces no era que yo no quería, no me prendía. Y es difícil, entonces el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra. Wow. Qué tremendo mensaje, hermanos. Qué tremendo mensaje hay en todo esto. Qué tremendo mensaje. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Porque fíjese, el Señor siempre se mantiene fiel a pesar de nosotros, pero fíjese cómo Dios es quien nos cae atrás, cómo Dios es que le cae atrás, Juan Manuel. Le cae atrás literal. Agarró una persona por allá, tú le dices profeta, pero tú ni siquiera sabes si el hombre es cristiano. Yo no sé. Tú no sabes si él es cristiano o no. Yo asumo eso. Que Dios no tiene parámetros. Dios agarra, él usa lo que él quiera. Una vez usó una burra, una vez usó un lodo, una vez usó una saliva. Porque Dios es así. Dios es así. Tenemos que estar conscientes de esto. De cómo es Dios. De cómo es su amor. De
cómo es su cuidado, de cómo es su misericordia. Bendito sea el Señor. Miren, yo sé que el tiempo se nos está yendo. Yo no quería dejar de la experiencia de tu primera hija, cómo fue eso, porque hasta ahí tuvo Dios su mano con tu hija, Sí. para darte tu hija. Cómo Dios obró en tu esposa, Yulisa. Hermanos, una cosa asombrosa. Una cosa asombrosa. Vamos a dejarlo ahí para no abusar del tiempo, pero no te quiero saturar y ya vamos a tener otro momento con Juan Manuel para seguir ampliando esto. De hecho, su esposa Yulisa tiene también un testimonio que dar, porque es la vida entera de Juan Manuel, que es un testimonio, es la vida entera. Sí. Mire, hay cosas que Juan Manuel me contó algo, hermano. Mire, yo no puedo ni siquiera iniciarlo. Eso va para una segunda parte. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude. Si te sientes con alguna situación, no dejes de llamarnos a la iglesia Buenas Nuevas. 809-567-7675, extensión 231. Y el número de WhatsApp 829-889-4712. Estamos para servirte. La iglesia Buenas Nuevas, una iglesia que Dios ha levantado para abrazar, para amar, para ayudar, para servir. Llámanos, no importa la necesidad que tenga, estamos dispuestos a ayudarte. Juan Manuel, no sé si quiere dar un mensaje final a los hermanos y a todo el que está en las redes escuchando, que va a escuchar este testimonio, si tiene una palabra final. Bueno, solamente la exhortación de que Dios es real, de que servimos a un Dios que está pendiente de los detalles de nosotros, que no está tan lejos, que está cerca, y que el que esté firme, que no caiga y que se ajuste más a las cosas del Señor, porque Dios está ahí para bendecirnos, para ayudarnos, y mientras más lo busquemos, más vamos a encontrar esas bendiciones del Señor. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te guíe cada día. Dios te haga sentir su gracia y su misericordia cada vez. Dios te aguarde.